¿Cuánto dio? 0.385 Dimensionales. joules por gramo por grado No, por centígrado. no. Joules por no. Joules partido gramo por grado centígrado. Correcto. Entonces, vuelvo a repetir otra vez, el calor específico de cualquier sustancia tiene estas dimensionales. Joules partido gramo por grado centígrado. ¿Qué significa? Significa que un gramo de cobre, para incrementar su temperatura en 1 grado centígrado, necesita absorber 0.385 joules. Ese es el dato correcto y es positivo. No sé por qué no les dio positivo a ustedes, ¿no? Entonces van corrigiendo estas cosas de matemática porque ahí tienen la fórmula. ¿Ya? ¿Cómo debió haber quedado? Porque algunos que no están participando me tienen que enviar algo. Si no, tienen 0 en las dos casillas. Entonces, la fórmula que estamos utilizando dice Q es igual a calor específico por masa por variación de temperatura. Sustituyendo los datos, Q, que es un calor liberado, tiene un valor numérico de 686.18 joules y tiene signo negativo porque es un calor liberado. Entonces, cuando tiene signo negativo, yo ya sé que es un calor liberado. Entonces, como fue liberado por el cobre, entonces el cobre liberó 686.18 joules. Entonces en la ecuación ponemos menos 686.18 joules igual a CE, que es el calor específico, es la incógnita, es lo que andamos buscando. ¿Cuál es la masa del cobre? 10 gramos. ¿Cuál es la variación de temperatura? Es 21.64 grados centígrados la temperatura final que obtuvo el cobre, menos 200 grados centígrados, que era la temperatura inicial de la pieza de cobre. Entonces, si hacen bien los cálculos, lo que hay que despejar es calor específico. Por lo tanto, nos podría quedar finalmente que calor específico es igual a menos 686.18 joules dividido menos 1783.6 gramos por grado centígrado. Esto nos da como resultado final 0.385 joules partido gramo por grado centígrado, que es el dato que ustedes están viendo ahí. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla, si no, volvemos a hacer un nuevo experimento. Muy bien. En este segundo experimento vamos a mezclar dos cantidades distintas de agua a distinta temperatura. ¿Cuál es el propósito? Calcular la temperatura final. ¿Cuál es el propósito? Calcular la temperatura final. El simulador me va a dar la temperatura final, pero el propósito de esta segunda parte, de este segundo experimento, es hacer el cálculo de la temperatura final. Entonces, por favor, les suplico la máxima atención. Entonces, vamos a escoger, para empezar, como estamos hablando de dos volúmenes de agua, entonces escogemos líquido. Nos dice escoja líquido, vamos a escoger agua. Cuando nos pide aquí la masa, vamos a ponerle 100 gramos, bueno, 200 gramos, pongámosle 200 gramos, 200 mililitros de agua. Y la temperatura, vamos a ponerle 80 grados centígrados, ¿ya? Recordemos que el calor específico del agua líquida es de 4.184 joules por gramo por grado centígrado. Esta muestra de agua la vamos a mezclar con otra muestra de agua que vamos a tener en el calorímetro. Entonces, agua.
¿Cuánto de agua vamos a tener en el calorímetro? Pues vamos a tener 200 también. Y le vamos a poner una temperatura de 50 grados centígrados. Muy bien. Ahora viene la tercera parte. Viene la tercera parte que va a hacer la mezcla. Entonces, por favor, Díaz, Adrover. ¿Está ahí atento? Inge, ¿Está ahí atento? sí, Inge, ¿me escucha? Entonces, yo voy a iniciar el experimento y usted nos explica con el mayor detalle posible de lo que va a ocurrir dentro del calorímetro. El calorímetro es el aparato que tenemos a la derecha. Repitiendo, a la izquierda pueden ver 200 mililitros de agua a 80 grados centígrados. Dentro del calorímetro hay 200 mililitros de agua a 50 grados centígrados. Entonces, por favor, usted nos explica con todo el detalle posible lo que va a ocurrir dentro del calorímetro. Bueno, parece que no está. Sí, Inge, estoy esperando que termine. Solizazo. Inge. Solizazo. Sí, Inge. ¿Podría explicar lo que le pedía Díaz? Que no puedo explicar nada. Se supone que tenía que esperar, ¿no? Se agregaron, a la hora de agregar 200 ml más 200 ml de agua, solo que en diferente temperatura, la temperatura subió a 65 grados Celsius. Que esto sería... Gómez Ruano. Sí, ingeniero. ¿Puede ampliar un poco la explicación? Porque yo quiero una explicación con el mayor detalle posible. Recuerden el tema que estamos tratando. Esos 65 grados centígrados son la temperatura final, ¿verdad? Y sí, que tenemos que calcular. Y nuestra temperatura inicial son si no estoy mal, es la temperatura de 50 grados centígrados. Depende, ahí depende. Cierto. No, por eso es que quiero una explicación lo más amplia posible. Inge, me deja hablar, lo que pasa es que usted no sé si no me escucha o es mi internet, pero yo estaba hablando desde el principio. Sí, hable pues, hombre, tiene el tiempo ahí, no tenemos más que 2 horas. Sí, pues el volumen aumentó a 400 ml con una temperatura final de 65 grados centígrados. Eso fue lo que pasó. Si yo quiero una explicación con todo el detalle, el mayor detalle posible. Ve, cuando les doy la palabra no hablan nada. Voy a explicarlo yo, para que sepan qué era lo que tenían que explicar. ¿Sí puede decir? Entonces, dentro del calorímetro teníamos 200 mililitros de agua, que son equivalentes a 200 gramos de agua a 50 grados centígrados. A esos 200 mililitros de agua a 50 grados centígrados se le agregaron 200 mililitros de agua a 80 grados centígrados. Como ustedes vieron, al agregarse el agua caliente al agua fría, entre comillas, agua fría, se cerró el calorímetro y empezó un agitador ahí a tratar de distribuir el agua caliente dentro del agua fría. Y el termómetro empezó a registrar un incremento en la temperatura, que como vieron empezó de 50 y llegó hasta 65 grados centígrados. De tal cuenta que la porción de 200 mililitros de agua dentro del calorímetro
absorbieron energía, lo que le permitió aumentar su temperatura de 50 a 65 grados centígrados, mientras que los 200 mililitros de agua a 80 grados centígrados que se agregaron al calorímetro se enfriaron, porque su temperatura cambió de 80 a 65 grados centígrados. Puedo seguir explicando más, pero ahí lo voy a dejar. Ahora nos volvemos a agarrar de la fórmula Q es igual a calor específico por masa por variación de temperatura para hacer el cálculo de la temperatura final. Entonces, ahora con cálculo nos tiene que dar 65 grados centígrados. Es con cálculo. Muy bien, entonces vamos a empezar de nuevo. Carrera Aguilar. Ahí está, Carrera. Sí, aquí estoy, me escucha. Muy bien. Entonces, ya hemos dicho que la fórmula fundamental es la fórmula de Q. Y vamos a empezar escribiendo una ecuación que dice que menos Q es igual a más Q. Esa es la primera ecuación que tenemos que tener bien presente. ¿Qué significa esto? Significa que en este experimento estamos suponiendo que no se ganó ni se perdió calor. Esta ecuación lo que nos dice es que todo el calor liberado por una porción de agua fue absorbido por la otra porción de agua y nada de calor se perdió. Por lo tanto, ahora vamos sustituyendo los datos en la primera Q, que sería menos Q. Díganos, ¿qué datos tenemos que poner? No sé. Lario, Roldán. ¿Qué datos tenemos que poner? Lo que se perdieron fueron los 80. No, vamos sustituyendo los datos de manera ordenada de acuerdo a la ecuación que acabamos de decir que es la clave aquí. Con la ecuación de menos Q igual a más Q. ¿Correcto? Va, lo que se perdieron fue la temperatura de los 200 gramos. Mire, vamos sustituyendo datos. Vamos sustituyendo datos. Vaya, serían los 80 grados, Inge, de los que se perdieron de la temperatura. Sí, pero ustedes no tienen un orden para sustituir datos. Por eso es que les va mal en los exámenes. Para empezar, ordénense. Hay una fórmula. Dígame, ¿qué datos me pide Q? Ya le entendí, o sea, la temperatura, el calor específico. Ya, ¿qué ponemos? Los 4.184 joules partido gramos por grado centígrados. Correcto. Luego, por la masa, ¿cuánto ponemos de masa? los 200 gramos. Correcto. Muy bien. Ahora vamos con los datos de la variación de la temperatura. Recuerden que es temperatura final menos temperatura inicial. Como el propósito en este segundo experimento es calcular la temperatura final, entonces la temperatura final aquí va a ser la incógnita. Entonces, para poder tener esta incógnita, pongamos TF. TF va a representar temperatura final. Entonces tenemos TF, luego ¿qué sigue? La temperatura inicial. ¿Cuánto es? Los 50 grados centígrados. Bueno, pero ¿de quién estamos hablando aquí? ¿De Q positivo o de Q negativo? Ah, perdón, sería de Q negativo, serían los 80 grados centígrados. Correcto. Entonces, para no confundirnos, yo lo voy a ayudar un poquito. Repítame su nombre para que yo no me confunda aquí porque necesito ir calificando ahí la participación. Gustavo Carrera. Gustavo Carrera. Ya. Entonces, mire Gustavo.
Bien. Como estamos hablando de menos Q, que es el calor liberado, y para calor liberado tenemos una fórmula que es Q, en donde hay que sustituir 3 datos, así en términos generales decimos 3 datos. Como es negativo, entonces conviene poner entre corchetes toda la información que acabamos de escribir, y fuera del corchete le ponemos signo negativo. Quiere decir que después podemos cambiar el signo de las cantidades que vamos a tener. Dentro del corchete nos queda calor específico 4.184 joules partido gramo por grado centígrado por 200 gramos, que es la masa de agua, y entre paréntesis ponemos temperatura final menos 80 grados centígrados, porque estamos hablando del agua caliente. La temperatura inicial del agua caliente es 80 grados centígrados. ¿A qué temperatura llegó? Según el calorímetro llegó a 65, porque se enfrió. Cerramos los corchetes. Ahora pasamos al otro lado donde dice igual a Q positivo. En Q positivo tenemos los mismos datos, entonces sígame diciendo los datos. Sería el calor específico, que es 4.184 joules partido gramos por grados centígrados. Correcto. La masa, que sería otra de 200 gramos. Correcto. Entre paréntesis sería la temperatura final menos la Sí. temperatura inicial, que fueron los 50 grados centígrados. Correcto. Y entonces cerramos ahí paréntesis. Ahora lo que vienen son las operaciones. Por favor, si alguien no ha anotado los datos, me dice quién no ha anotado los datos para que los repitamos. ¿Ya? Si no, lo que los invito es a hacer las operaciones y luego les pregunto sobre las cantidades que ustedes tienen que tener ahí anotadas en su hoja, por favor. ¿Me dice alguien si tiene ya los datos? Chicos, el tema del día de hoy y segunda. Vamos con la tercera. Hay una fórmula que aparte de esta se va a emplear de manera más común y tenemos Está abierto el micrófono para que cualquiera pueda contestar. el calor entregado o calor perdido es igual al calor específico del cuerpo por la masa del cuerpo y por la variación de temperatura. Entonces, esta nosotros la vamos a tener muy en cuenta porque va a ser utilizada muy a menudo en los ejercicios. Vamos con la siguiente. El equivalente, y esto es igual al equivalente. Y tenemos así nuestra Cualquiera puede número 3. Ahora hablar, vamos jóvenes. a ver los cambios de Después no quiero quejas de que me digan no me dio oportunidad. Ahí se están pasando los minutos, nadie está aprovechando.
Ingeniero ¿Sí? ¿Quién habla? Álvarez Nájera, Sí, diga. es que, pregunta, ¿vamos a ir despejando así poco a poco con usted y esos son los datos que quiere? ¿O despejo todo y ya de último le digo mi resultado? Ya, yo pienso que conforme va haciendo operaciones va obteniendo datos, porque no pueden salir automáticamente los datos, ¿ya? Entonces, después de haber sustituido los datos en las dos Qs, ¿verdad? Q negativo y Q positivo, ahora lo que sigue son operaciones. Entonces, si me puede ir diciendo qué obtuvo en las operaciones que fue haciendo, sería ideal. Ya. Ahorita lo que hice fue que multipliqué el calor específico por los 200 gramos de la masa y me quedó 836.8 joules partido grados centígrados por la temperatura específica menos los 80 grados Celsius. Sí, yo le voy a hacer una corrección. Uh-huh. Fíjese que la fórmula nos pide tres datos: calor específico, masa y variación de temperatura. Si esa variación de temperatura, digamos, la conociera, solo un dato tendría. Por lo tanto, entonces, digamos, aquí tengo tres factores. Hablando de matemáticas, son tres factores. Pero como el último dato está dividido en dos partes, temperatura final menos temperatura inicial, entonces yo tengo que hacer las siguientes operaciones. Lo primero que tengo que hacer es multiplicar el calor específico 4.184 joules por gramo por grado centígrado por 200 gramos por temperatura final. Esa es la primera operación. Entonces, de acuerdo a la matemática, sería más por más por más, nos da una cantidad positiva, pero como hay que sacarlo del corchete, sale con un valor negativo. ¿Cuál es ese valor negativo? 836.8 joules, temperatura final, partido grados centígrados. La otra operación es multiplicar 4.184 joules por grado centígrado por 200 gramos por menos 80 grados centígrados. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 66.944 joules. Como tiene signo negativo, pero está dentro del corchete y hay que cambiarle signo, entonces nos sale con signo positivo, más 6.944 joules. Por favor, dígame entonces cómo queda del lado derecho. Quedaría igual los 66.994 joules. Quedaría negativo. A mí me quedó 41.840 joules. Ya. ¿Quién está hablando? Gustavo Carrera. Gustavo, ya que usted se metió ahí a hablar, no le tocaba el turno, pero se metió ahí a hablar. ¿Ya? Perdón. Yo creo que así me voy a ir ahora, porque si no quieren hablar, pues no. Eso sí que después no me van a pedir calificación. Entonces, Gustavo, dígame, que si estamos con Q positivo, dígame las operaciones que hizo para hacer las cantidades que obtuvo, como yo lo acabo de hacer con Q negativo. El calor específico, que son 4.184 joules partido gramos por grados centígrados, los multipliqué por los 200. Ese resultado lo multipliqué, que tenemos entre paréntesis la temperatura final por la temperatura inicial, que serían los 50 grados. No, ahí no lo puede hacer así. No, perdón. Multipliqué primero por la temperatura final y entonces ese resultado lo multiplico por los 50 grados centígrados. Pero ¿cuánto dio? Es que ahí hay dos operaciones. Ahí hay dos operaciones.
¿Cuánto dieron esas dos cantidades? Ah, perdón, es que yo lo hice directo. Permítame. Es que no se puede hacer. De acuerdo a la matemática, no se puede hacer. Ahí tienen que aparecer dos cantidades. 836.8. ¿Qué dimensionales tiene? 836.8 joules por los menos 50 grados Celsius. Eso me da menos 41.840 ¿Qué dimensionales? joules. Correcto. Entonces, ahora que tenemos todo y que cualquiera diría en matemática, son dos ecuaciones que tienen la misma incógnita. Entonces, aquí tenemos ecuaciones simultáneas. Ahora léame todos los datos que tenemos ahí. ¿Cómo quedaron? Quedaría los 66.944 joules es igual a menos 41.800. No. Dos cantidades tenemos de cada lado. Solo dos cantidades. De cada lado tenemos dos cantidades. Los 836.8 por menos 80 grados centígrados igual a 836.8 por menos 50 grados centígrados. No, mire, usted ya hizo un relajo ahí. ¿Qué les pasa? Bueno, lo vamos a dejar ahí porque si no, no vamos a terminar nunca. Voy haciendo el tercer experimento. En el tercer experimento lo que necesitamos es disolver una determinada cantidad de sólido en una determinada cantidad de agua. ¿Cuál es el propósito? Calcular el calor de disolución. Tercer experimento. El objetivo es calcular el calor de disolución. Por favor, pongan atención porque, según yo, estamos hablando claro, pero como que si no estuviera hablando español para algunos, porque luego les pregunto y no saben nada. Entonces, en estos dos experimentos que vamos a hacer, el propósito es calcular el calor de disolución. ¿Qué es el calor de disolución? El calor liberado o absorbido en el proceso de disolución de una sustancia, en este caso, disolución en agua. La formación de una solución acuosa. Entonces pongan atención, por favor. Vamos a escoger sólidos. Y entre los sólidos tenemos hidróxido de sodio. Entonces ya escogimos hidróxido de sodio. Muy bien. Vamos a tomar una masa de 8 gramos de hidróxido de sodio. Vamos a decir que la temperatura a la que está el hidróxido de sodio es 20 grados centígrados. Digamos que estamos a temperatura ambiente. Si ustedes ven el aparato que está del lado izquierdo, pueden comprobar que dentro del beaker hay 8 gramos de hidróxido de sodio y el aparato dice que está a una temperatura de 20 grados centígrados. Ahora me voy a pasar al calorímetro. En el calorímetro voy a escoger un líquido. Ya dijimos que es agua. Voy a formar una solución acuosa. Entonces voy a poner ahí una cantidad de agua. Vamos a poner 200 gramos de agua, 200 gramos de agua, 200 mililitros de agua. Y vamos a partir otra vez también de una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, tomen nota. Tenemos otra vez que hacer una mezcla. En el calorímetro hay 200 gramos de agua a 20 grados centígrados. Y le vamos a agregar 8 gramos
de hidróxido de sodio que también está a 20 grados centígrados. Entonces, ahora vamos a la tercera parte, ya, en donde vamos a hacer la mezcla y yo le voy a suplicar a Larios Roldán. ¿Está Larios Roldán? Sí, aquí estoy. Que me explique con el mayor detalle posible lo que va a ocurrir ahí dentro del calorímetro. Puede empezar a hablar. Bueno, lo que está pasando es que los 8 gramos del cloruro de sodio, perdón, de hidróxido No de hay sodio, hidróxido de sodio. se están ingresando al depósito donde teníamos 200 gramos de agua a 20 grados centígrados. Lo que estamos viendo es que a medida de que transcurre el tiempo, se está dando un cambio de temperatura de 20 grados a 30.23 grados Celsius. Y bueno, lo que esto nos indica de que hubo un aumento de temperatura a pesar de que las dos soluciones estaban a la misma temperatura, y esto se da por No, dos soluciones no son dos soluciones. Los dos líquidos, pues, o las dos sustancias. Bueno, eso sí acepto, pero dos líquidos no son también. Bueno, las dos sustancias. Entonces vemos que el cambio de la temperatura se da por la diferencia de masas de ambas sustancias. Y eso es lo que yo puedo entender a simple vista. Ya. Salazar falla. Bueno, algunos van a ser testigos de que he llamado a algunos y no aparecen. Ruiz Jocelyn. Álvarez Nájera. Aquí estoy, ingeniero. ¿Puede agregar más a esa explicación que ya dio el compañero? Tal vez podría agregar de que el hidróxido de sodio es el que libera calor y el agua es la que absorbe calor. No, fíjese que dos cuerpos, óigame bien, dos cuerpos que están a la misma temperatura no puede haber transferencia de calor de un cuerpo a otro. Para que haya transferencia de calor de un cuerpo a otro, tienen que estar a distinta temperatura. Entonces, del cuerpo caliente se traslada calor al cuerpo frío. Ese es el movimiento del calor. El movimiento del calor es de donde hay más a donde hay menos. Pero aquí las temperaturas eran las mismas. García Morales, Ángel Alfredo, ¿podría explicar algo más? Que le puedo, a la hora de la disolución, fue que le transfirió temperatura de un cuerpo a otro, digo yo. A la hora de la disolución, eso va muy bien hasta ahí. A la hora de la disolución, ¿qué pasó? Un cuerpo le transmitió calor a otro y el otro lo recibió, y por eso es que se elevó la temperatura. Ya. Fíjese que aquí, a diferencia de los dos experimentos anteriores, no podemos hablar de eso. Voy ampliando un poquito yo la explicación. Al agregar 8 gramos de hidróxido de sodio, que dijimos que está a 20 grados centígrados o estaba a 20 grados centígrados, a 200 gramos de agua que estaba a 20 grados centígrados, nos dimos cuenta que se empezó a disolver el hidróxido de sodio en el agua.
Y en ese proceso de disolución, en otras palabras, durante la formación de la solución, se liberó calor. Ese calor liberado en el proceso de disolución, oigan, en el proceso de disolución de un cuerpo a otro, en el proceso de disolución que hay ruptura de gases y formación de otros, hubo liberación de calor. Ese calor liberado en el proceso de disolución fue absorbido por el agua. De tal cuenta entonces que nuestro punto de partida va a ser calcular el calor absorbido por el agua. Entonces, dígame, ¿qué fórmula vamos a utilizar para hacer ese cálculo? Díaz. ¿Estás? Q positivo. Vamos, pues sustituyendo datos. Ahorita. Día, Q positivo igual a partido gramos por grados Celsius. Por los 200 gramos del agua. Está bien. Por la temperatura final, que esa sería la incógnita, ¿verdad? No, aquí la temperatura final no es incógnita. Ya ven que no han podido tomar nota. Aquí el propósito es calcular el calor de disolución. Calcular el calor de disolución. No es la temperatura final. Ustedes confunden las cosas. Aquí la temperatura final la conocemos. Ahí lo está reportando el aparato. Punto 23. Bueno, entonces sería 30.23 grados menos los 20 grados del agua. Ahora, si hacemos la operación, ¿cuánto nos da? Ahorita. 8.560.46 joules. ¿Quién contestó? Gustavo Carrera. Sí, Gustavo, no conteste porque le quitó la oportunidad así algunos no van a poder tener calificación, usted no les va a poder poner nada porque ustedes tampoco respetan el orden. Solizazo. Perdón. Solizazo. Sigue. ¿Cuánto da el resultado de esas operaciones? A mí me da... Ahorita. Ahorita voy. A mí me dio 8.560.46 Dimensional. Joules de energía. Ya. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué es positivo? ¿Cómo? ¿Por qué es positivo? Porque es lo que absorbió el agua. Correcto, muy bien. Ahora voy a continuar con usted ya que está ahí al micrófono. Bueno.
ese calor absorbido por el agua, ¿quién lo liberó? El hidróxido de sodio. No, en este caso lo liberan los dos, porque como usted dijo que los dos a la hora de la disolución liberan energía, liberaron como que Correcto. la energía y la absorbió en ese momento el agua. Ya, correcto. Quiere decir que ese calor absorbido por el agua fue liberado en el proceso de disolución, y ahí los dos son responsables, porque hay ruptura de enlaces tanto del soluto como del solvente, y hay formación de nuevos enlaces entre soluto y solvente. Como lo que tenemos que dar a conocer es cuánto calor se liberó en el proceso de disolución, y ese calor se da en kilojoules por mol. Dígame usted, en 8 gramos de hidróxido de sodio, ¿cuántos moles hay? Si necesita datos, pues me los pide y yo les doy los datos. Sí. Si necesita datos, me los pide y yo se los doy. Sí, sí. No sería 0.2 molar. Correcto. 0.2 moles. 0.2 moles, ¿ya? ¿Sí o escuchó lo que le dije? Sí, 0.2 moles. 0.2 moles. No molar. ¿Ya? Que quede claro que no es molar. Son 0.2 moles. Muy bien. Entonces, ahora para tratar de tener claridad sobre el calor de disolución, vamos a escribir una ecuación termoquímica. Entonces, por favor, todos van anotando lo siguiente. Ponemos la fórmula de hidróxido de sodio, NaOH. Entre paréntesis ponemos estado sólido, más agua en estado líquido. H2O líquido. Una flecha que va de izquierda a derecha, y del lado derecho ponemos iones sodio y entre paréntesis acuoso, más iones hidroxilo y entre paréntesis acuoso. Después ponemos punto y coma y escribimos delta H, que es variación de entalpía. Escribimos la letra griega, un triángulo, ¿va? Y una H mayúscula. Y luego ponemos igual. Y luego lo que sigue es la cantidad de calor liberado en el proceso de disolución de 1 mol de hidróxido de sodio en agua. Voy a repetir, Inge. Voy repitiendo todo. Para los que están escribiendo, ya, y que se quedaron a medias. Estamos escribiendo una ecuación termoquímica. En termoquímica son importantes las ecuaciones. La primera parte de las ecuaciones son como las que conocemos, comunes y corrientes. El dato valioso en una ecuación termoquímica es dar a conocer si se liberó calor en el proceso o se absorbió calor. Entonces empezamos con la escritura. Ponemos la fórmula del hidróxido de sodio, NaOH. Entre paréntesis ponemos el estado en el que se encontraba. Estado sólido. Ustedes pueden comprobar ahí si repetimos estado sólido. Más agua, que estaba en estado líquido. Luego ponemos la flecha que separa reactivos de productos y luego ponemos iones sodio rodeados por moléculas de agua. Entonces entre paréntesis ponemos acuoso. Más iones hidroxilo, que sería OH negativo,
y entre paréntesis también acuoso. Punto y coma. Ahora ponemos delta H, un triángulo con una H mayúscula, que significa variación de entalpía, cambio de entalpía. En otras palabras, el dato que viene es el calor liberado o absorbido en el proceso. Entonces ponemos igual y luego doy oportunidad a alguien ahí para que me diga qué signo va después del signo igual, positivo o negativo, y me da la explicación. Es un positivo porque está absorbiendo energía. ¿Alguna otra explicación? Miren cómo dejamos correr el tiempo. Después no me digan, mire, a mí no me dio oportunidad porque el micrófono está abierto. Cualquiera puede hablar ahorita. Yo es lo único que entiendo, Inge, porque si está absorbiendo energía va a tener un signo positivo. Ahora si la está perdiendo o liberando sería un negativo, como usted lo había dicho. Entonces eso es lo que yo le puedo dar. Va, pero aquí ¿qué va? ¿Qué debe ir? ¿Qué es lo que estamos mostrando con la ecuación? La ecuación de la reacción. Sí, por eso, ¿qué estamos mostrando con la ecuación? Cambio de temperatura. ¿Qué estamos mostrando con la ecuación? Estamos expresando como la disolución del hidróxido de sodio con el agua. Correcto. Lo que queremos con esa ecuación es decir, ¿qué pasa cuando yo coloco hidróxido de sodio en agua? Entonces, en otras palabras, es un resumen de lo que está pasando en el proceso de disolución del hidróxido de sodio en agua. ¿Qué pasa cuando se forma una mezcla homogénea entre el hidróxido de sodio y agua? Entonces, la primera pregunta, ¿hay calor liberado o absorbido? Absorbido por el agua. No, estamos hablando del proceso de disolución. Es liberado y así es como se forma el ion sodio y el hidroxilo. Correcto. ¿Quién contestó? Larios. Larios. Sí. Si repasamos la ecuación, dice hidróxido de sodio sólido más agua líquida produce iones sodio acuoso, iones hidroxilo acuoso. Delta H es igual a menos. Tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque es un calor liberado. En el proceso de disolución se liberó calor que fue absorbido por el agua. ¿Cuánto calor absorbió el agua? Correcto. 46. Ese calor absorbido por el agua tiene signo positivo, pero decimos que es un calor liberado en el proceso de disolución. Entonces ahora le voy a poner signo negativo. ¿Cuántos moles de hidróxido de sodio al disolverse liberaron esa cantidad de calor?
0.2 molar. Va. Entonces, un mol, ¿cuánto liberaría de calor? La disolución de un mol de hidróxido de sodio, ¿cuánto liberaría de calor? Sería 4280.23. No. Les voy a pedir un favor, jóvenes, a estas horas de laboratorio, que los que están presentes, activos, despiertos, se reporten, me dan su nombre, por favor, en orden. Mi nombre es Ángel García. Diego Díaz Adrover. No escuché. Ángel García. Ángel García. Ángel, muy bien. ¿Estamos bien? ¿Quién más? Luis Diego Díaz Adrover. Luis Diego Díaz Muy bien. Adrover. Muy bien, Gustavo Carrera. muy bien. Erika Michelle Álvarez. Muy bien. Jason Solís Sazo. Ya está anotado. ¿Quién más? Jason Gómez. Ya está anotado. Jonathan Noel Arias Roldán. También. ¿Nadie más? ¿Quién habla? Le escucho muy poco. No será el volumen. No tiene volumen ahí su micrófono. Es Sara Donis, Inge. No, dejen que hable ella, hombre. ¿Por qué ustedes se meten? Ya. Ya les dije que si ustedes se ponen a hablar, le restan oportunidad a alguna persona. Ella prácticamente no ha participado. Ya aquí no tiene ninguna calificación hasta ahorita. Entonces yo le voy a dar la oportunidad, pero necesito escucharla. ¿Me escucha, Sara? Sí. Y hay personas que no han tenido ninguna participación. Yo no les voy a poner ninguna calificación en la casilla, porque no están. Ni cuando les digo que hablen, no hablan. Entonces, así tampoco. Es como que no estuvieran. Muy bien. Terminando con este problema, para calcular el calor de disolución, lo que tenemos que hacer es dividir menos o entre 0.2 moles. 8 gramos de hidróxido de sodio son 0.2 moles. Esto me da un dato de 42.802.3 joules por mol. Cuando escribimos las ecuaciones termoquímicas, de tal cuenta que en esta ecuación termoquímica, delta H es igual a menos 42.8 kilojoules por mol. Por favor, verifiquen ese dato. Menos, ¿qué dijo Inge? Ese es el Disculpe, dato no que se quiero escuchó que bien. verifiquen.
Ustedes hagan sus cálculos y me dicen ustedes el dato. Sí, da 42.802. ¿Cuánto da? 32. 42.800. 42.802.32. Muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos ahora con otro experimento. La disolución del hidróxido de sodio en agua es un proceso exotérmico. Escuchen bien, la disolución del hidróxido de sodio en agua es un proceso exotérmico. Libera calor. Porque vimos que el agua se calentó. ¿Por qué se calentó? Porque en el proceso de disolución hubo liberación de calor. Por lo tanto, delta H es de signo negativo. Ahora vamos a ver lo contrario. Vamos a escoger un sólido de la lista, nitrato de amonio. Vamos otra vez a buscar, a poner 8 gramos. Está a 20 grados centígrados. Ahora vamos a escoger un líquido. Vamos a volver a usar agua porque queremos hacer una mezcla acuosa. Y vamos a poner 200 gramos de agua. ¿Ya? Y a 20 grados centígrados. Por lo tanto, ahorita vamos a hacer la mezcla. Entonces se introducen 8 gramos de nitrato de amonio en agua. Se agita para que se disuelva el nitrato de amonio en agua. Y estamos viendo que la temperatura del agua, que es nuestro punto de partida, está disminuyendo. De 20 grados centígrados, que era la temperatura inicial, pues estamos viendo que está descendiendo y llegó a 17.05 grados centígrados. Por lo tanto, entonces, tomando como base el agua, vamos a calcular el calor liberado por el agua. ¿Por qué liberó el agua calor? Porque se enfrió. Cuando uno libera calor, se enfría. Entonces vamos sustituyendo los datos otra vez en Q. Recuerden que es un calor liberado, me debe dar signo negativo. Entonces empezamos con el calor específico del agua, ya lo conocemos, 4.184 joules partido gramo por grado centígrado por 200 gramos de agua. Esa fue la muestra que colocamos en el calorímetro. Por la variación de temperatura. Temperatura final 17.05 grados centígrados menos temperatura inicial 20 grados centígrados. Si alguien tiene ahí los datos y puede hacer el cálculo y me da el valor, pues se lo voy a agradecer. Me reporta ahí con su nombre y me da el dato. A mí me dio 2.468.56, menos 2.468.56. Dimensionales. Joules sobre gramos centígrados. Perdón, grados. ¿Quién habla? Jason Gómez. Jason Gómez, por favor revise sus cálculos y me da bien los datos, el valor numérico y las dimensionales correctas, por favor. 38.56 joules partido kilogramos por grados centígrados. No siga porque está mal. A mí me dio menos 2.468.56 joules. Correcto. ¿Por qué no le ponen atención a lo que estamos haciendo, jóvenes? ¿Qué estamos calculando? Un calor liberado o absorbido. Calor.
Por lo tanto, no puede tener otras dimensionales, sino joules, kilojoules, calorías o kilocalorías, BTU, etcétera. Pero una dimensional de calor, nada de gramos, nada de grados centígrados. No tiene nada que ver eso con la energía. Ya, entonces, si multiplicamos 4.184 joules por gramo por grado centígrado por 200 por menos 2.95, esa fue la variación de la temperatura, una disminución de 2.95 grados centígrados, se disminuyeron, entonces signo negativo. Entonces tenemos más por menos, da menos. Eso explica por qué tiene signo negativo. Y el valor es 2468.56. La única dimensional que sobrevive es joules, porque gramos de calor específico se va con los 200 gramos. Grados centígrados del calor específico se cancela con esa diferencia de menos 2.95 grados centígrados, de tal manera que no hay más que tener que joules, solo joules quedar. Entonces, ¿qué estoy viendo ahora? Estoy viendo que el proceso de disolución del nitrato de amonio es un proceso endotérmico. Necesitó energía. ¿Quién proporcionó la energía? El agua. El agua es un buen almacén de energía. La temperatura promedio que tenemos en el planeta Tierra, que es de 15 grados centígrados, es gracias al agua. Gracias a que tenemos una superficie acuosa del 70 al 75% de la superficie terrestre. Esa gran superficie de agua es el que nos regula la temperatura, no permite que la temperatura suba demasiado o baje demasiado. Es un gran almacén de calor y eso impide que la temperatura en la Tierra aumente grandemente. Y es quien nos puede liberar calor en otro determinado momento. Recuerden que el calor va a fluir de donde hay más a donde hay menos. Siempre ese es el flujo del calor. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es averiguar cuánto hay en moles en 8 gramos de nitrato de amonio. Si alguien lo puede hacer, por favor, me dice cuántos moles hay de nitrato de amonio en 8 gramos. .09 mol. Ya. Entonces, si ahora dividimos 2468.56 joules entre esa cantidad de moles, ¿cuánto me da? 24.698.86. Joules por mol. Entonces, a la hora de escribir la ecuación termoquímica, ponemos la fórmula del nitrato de amonio en estado sólido, más agua en estado líquido, una flecha, y luego ponemos iones amonio, acuoso entre paréntesis, más iones nitrato, acuoso entre paréntesis. Delta H igual a signo positivo 24.698 kilojoules por mol. Alguien puede hacer la búsqueda en internet de cuál es el calor de disolución del hidróxido de potasio y cuál es el calor de disolución del nitrato de amonio. Calor de disolución del hidróxido de potasio.
¿Alguien está buscando algo? Yo ahorita lo estoy buscando. Luis, ¿La nitrato de qué dijo? ¿es Luis quien está buscando? Sí, Inge, ¿Qué está buscando? valor de disolución del ácido de potasio. Del ácido de potasio. No hicimos ácido de potasio. Encontré el del nitrato de amonio y se dice que es 25.69 kilojoules partido mol. ¿Quién habla? Gustavo Carrera. Muy bien. Ahorita vamos a revelar lo que dice este aparato. A ver qué tan cercanos estamos nosotros con nuestro cálculo. Solo quiero saber si alguien más investigó. Luis, ¿ya tiene el dato? Bueno, ahí lo vamos a dejar, si no nos vamos a tardar un montón o no. Entonces, vamos a buscar aquí sólidos. Vamos a ver sólidos. Entonces tenemos que era hidróxido de ¿qué fue? De sodio. Hidróxido de sodio. En la parte de abajo, aquí dice que si queremos que nos muestre el delta H, que sería el calor de disolución, vamos a decir que sí. Y vean, las dimensionales son kilojoules por mol. ¿Cuánto nos dio? Que el proceso de disolución del hidróxido de sodio es un proceso exotérmico. Se libera calor. El recipiente donde preparamos la solución se calienta. Eso confirma que es un proceso exotérmico. Vean, tiene signo negativo. ¿Ya? Ahora vamos a cambiar y vamos a buscar al nitrato de amonio. Y nos dice ahí que si queremos 25.69 positivo. ¿Ya? De tal cuenta que nuestros datos tienen que concordar con eso. Si no, entonces tenemos unas pequeñas diferencias que podrían ser los datos del peso molecular o el peso fórmula, el peso de un mol, o a veces no utilizamos todos los decimales que nos da la calculadora o no utilizamos las cifras significativas. Para finalizar, de acuerdo a este laboratorio, ahora vamos a hacer una mezcla de dos soluciones, ya, oigan, mezcla de dos soluciones de un ácido con una base. Entonces, lo que pretendemos al hacer la mezcla de una porción o de un volumen de ácido de una determinada concentración con un volumen de base de una determinada concentración es calcular el calor de neutralización. Es un calor de reacción, porque ocurre una reacción ácido-base, también llamada reacción de neutralización. Entonces lo conocemos como calor ya de neutralización, entalpía de neutralización. Entonces vamos a buscar ahora soluciones. Ahí están las soluciones. Vamos a escoger ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico. Vamos a poner un volumen para que no nos tardemos. 100 mililitros de molaridad. Molaridad 1. Y del lado derecho también escogemos una solución
Ya, ahora tendrá que ser una base. Vamos a escoger hidróxido de sodio. Un volumen de 100 mililitros también. Y va una molaridad de 1. Ahí está. Entonces, en el calorímetro tenemos 100 mililitros de hidróxido de sodio, 1 molar. Y en la estufa, sobre la estufa, en un beaker, hay 100 mililitros de ácido clorhídrico, 1 molar. Las dos soluciones están a 20 grados centígrados. Ahora vamos a hacer la mezcla y vamos a ver qué pasó o qué va a pasar. Y vemos que el ácido clorhídrico se mezcló con el hidróxido de sodio. Tenemos ahí el agitador para que la reacción, digamos, vaya ocurriendo en toda la porción que mezclamos de cada uno de ellos, y vemos un incremento en la temperatura de 20 grados centígrados. Ya la temperatura está incrementándose y llegó a 26.21, a 26.81. Quiere decir que hubo un incremento en la temperatura de esa muestra que teníamos ahí, que está a 20 grados centígrados. Entonces, ese va a ser nuestro primer, digamos, dato valioso, que hay un incremento en la temperatura. Entonces, sería 26.81 menos 20, que era la temperatura inicial. Tenemos un incremento de 6.81. La masa que tenemos ahí en el interior del calorímetro, y ustedes pueden ver todavía ahí la marca, es de 200, podemos poner 200 gramos, así a la rápida, 200 gramos, ¿ya? Solo vamos a incluir, digamos, el agua ahí como punto de partida, y vamos a multiplicar por el calor específico del agua. Y nos dio una cantidad de 5.698.608. Ese es el calor, digamos, que fue absorbido por esa cantidad de agua. Estamos aquí poniendo 200, ¿verdad? Que fue el calor liberado en la reacción de neutralización. Ese calor de neutralización, ya, fue entre 1 mol de hidróxido de sodio por litro y 1 mol de HCl por litro. Pero nosotros no usamos 1 litro, usamos 100 mililitros. Quiere decir que si hay 1 mol por litro, en 100 mililitros tenemos 0.1. Entonces tenemos que dividir esa cantidad encontrada de joules, ¿ya? Ahora con signo negativo, menos 5.698.608 joules, dividido 0.1 moles de ácido o de base que hay en esos 100 mililitros. Y nos da 56.000. Un valor de menos 56.986 kilojoules por mol. Y ese es el calor de neutralización. Entonces, no importa qué ácido o qué base se neutralicen, cuando 1 mol de ácido neutraliza 1 mol de base, o 1 mol de base es neutralizado por 1 mol de ácido, hay una liberación de 56.99 kilojoules de energía. Con esto terminamos, y entonces solo me queda aquí recordarles que la próxima semana es el segundo examen parcial. Todavía hay 5 puntos por ganar. Yo siempre los insto a que hagan su mayor esfuerzo, ¿ya? Y la próxima semana, pues ya tenemos la nota total obtenida por ustedes en el laboratorio. Hoy les envío
las calificaciones hasta el 10º examen corto y el 10º reporte. Quiere decir que solo quedan pendientes 5 puntos más por agregar. Feliz tarde a todos entonces. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Feliz tarde, No, ingeniero. dije. Bueno, nos vemos. Estar bien, El que tenga tienda, que la tienda. Hija de puta. Ya tenía